¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este que es nuestro nuevo episodio de Encuentros de Luz. Y pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante, que es el tema de los duelos. Es una palabra, no sé qué opinen ustedes, ya me platicarán, pero es una palabra que puede tener una connotación negativa. El tema de los duelos, que nos suena a pérdida, nos suena a despedir a un ser querido. Pero creo que hay muchos tipos de duelo. Platicábamos antes de empezar a grabar que pues un duelo puede ser desde tener que dejar una casa, tener que dejar un trabajo, inclusive cuando te despides de tu suéter favorito, que parece a lo mejor una superficialidad, podría representar un duelo. No sé qué opinan ustedes. Y bueno, para platicar de este tema, pues Fer, Miyu, muchísimas gracias por estar conmigo como siempre. Y a ver, platíquenme, Hola, ¿cómo están? Hola. ¿qué opinan de este tema del duelo? ¿Qué significa para ustedes? Pues yo también estoy de acuerdo con que todo está hecho de duelos en esta vida, ¿no? Entonces, creo que desde que nacemos, el dejar como la panza de nuestra mamá y así salir al mundo es un duelo. Entonces, desde el principio, creo que todo es un duelo, pero como siempre lo asociamos nada más como al duelo de perder a alguien, ¿no? O sea, de que alguien se muera. Y, y no sé, para mí creo que eh, en todas las decisiones que tomamos, siempre hay una pérdida y siempre hay una ganancia. Sé que a lo mejor suena como, como que dices, ay, si se murió un ser querido, ¿cómo va a tener una ganancia? ¿No? Pero al final si logras pasar como o vivir este proceso de duelo, al final puedes tener una ganancia más como personal, ¿no? O sea, como no el que hay, o sea, una ganancia de que se murió tu ser querido, sino más bien como pasas tú por un proceso que al final, quieras o no, trasciendes y tienes que volver a tu centro, trabajar mucho en ti, integrar también todo lo de la persona que perdiste. Muchas veces me voy a explayar a lo mejor un poco, pero eh, cuando vimos el tema del trabajo de duelo en la maestría que estoy haciendo ahorita, nos decían mucho que hay una diferencia entre la melancolía y el trabajo de duelo. La melancolía es cuando tú literalmente te mueres con tu ser querido. Y el trabajo de duelo es cuando tú ya logras integrar tanto la parte positiva como la parte negativa de la persona que perdiste. Por ejemplo, cuando se muere una persona muy cercana a ti, tú sientes, tú le depositaste a esa persona algo, ¿no? Entonces, tú sientes que te quedaste sin un brazo o te quedaste sin las dos piernas. Cuando tú logras reconocer tanto lo que perdiste como o sea, tanto lo que perdiste como lo que ganaste, es cuando ya se puede llamar un trabajo de duelo eh, ya favorable, o sea, que ya superaste el duelo. Sé que es difícil de entender y cuesta mucho trabajo, pero no es tanto como, sino cómo va a tener una ganancia de perder a alguien, sino es más bien integrar tanto lo que amabas, porque normalmente cuando se muere alguien que tú querías mucho, lo idealizas, ¿no? Entonces es como de, no, es que, o sea, de verdad no había mejor persona que, o sea, que esa persona y es que, wow, o sea, cuando tú llegas a integrar lo que amabas y lo que no te gustaba tanto de esa persona, entonces de lo que ganaste, lo que perdiste, es cuando ya realmente se habla de un trabajo de duelo. No sé si me expliqué. ¿Y ustedes qué opinan? Oye, qué interesante, Fer. Gracias por compartirnos
tus enseñanzas ahí en la maestría. Qué padre, me da muchísimo gusto. Pues yo la verdad es que opino lo mismo, creo que nada más para agregar una cosita más, creo que el duelo tiene mucho que ver con el apego, ¿no? Con todos los apegos que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Y pues sí, o sea, al final vamos viviendo duelos de distinta manera, pero al final creo que son, son como barreras, bueno, no, es que no quiero decir barreras, son como metas, hazte cuenta. Entonces vas creciendo en el duelo de dejar a un lado a tu peluche favorito, ¿no? Por ejemplo, cuando eras niño. Vas creciendo en el duelo de dejar el biberón, vas creciendo en el duelo, y todos esos son duelos y que te van llevando a una etapa distinta de tu vida, pero al final... El pecho, ¿no? O sea, desde bebés. Pero que al final sí te hacen crecer como un poco más en conciencia y en decir, o sea, no lo perdí, ahí está, pero ya no lo necesito, o sea, ya no es parte de mi vida física en este momento, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se murió mi papá, yo tenía una prima que estaba ahí es que engañoso, pero bueno, ni modo. Y acababa de perder a su papá como hacía 2 años y así. Entonces yo le decía, ¿cómo pudiste con este dolor? O sea, yo no estoy pudiendo y creo que no voy a poder. O sea, ya es demasiado el dolor que siento. Y ella se volteó y me dijo, es que no vas a dejar de tener ese dolor, vas a aprender a vivir con él. Y creo que es parte de lo que decía Fer, ¿no? O sea, aprendes, es como si te faltara un brazo y de repente, bueno, ya sí te faltó el brazo, pero seguramente este otro brazo lo vas a ejercitar tanto que vas a aprender a vivir con esa falta de algo o alguien en esto, ¿no? O sea, sí creo que tiene mucho que ver con el apego y creo que hay distintos y distintas formas de duelo al final. A mí me llamó mucho la atención y me gustó la frase que dijiste, Fer, de la diferencia entre morirte con la otra persona. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que cuando fallece alguien o se va un ser querido, y no necesariamente que fallezca, pero yo creo que muchas personas que han atravesado divorcios o separaciones o algo, no sé, alguna pérdida, sentir eso no sé cómo decirlo, pero inclusive sentir que sin la otra persona tu alma no está completa o que se llevaron cachitos de tu ser, ha de ser bien complicado, ¿no? Creo que a lo mejor a todos nos hemos sentido en algún punto de nuestra vida así, pero creo que también es un proceso con el que vas aprendiendo a vivir. Sí, también creo que todos tenemos como, o sea, real sí existen como las etapas del duelo, o sea, eso sí es verdad y sí todos pasamos como por esas etapas y hay que respetar también los procesos de cada persona, porque cada persona lo vive de manera diferente, ¿no? Pero, o sea, fíjense cómo cada vez que hay un duelo, y no hablo nada más de muerte, normalmente lo primero que hacemos es negarlo, porque tu mente se está protegiendo de ese dolor tan fuerte, o sea, te está protegiendo a ti de ese dolor tan fuerte. Entonces, lo primero que hacemos cuando algo muy traumático nos pasa es bloquearlo, es negarlo. Perdón, es el mecanismo de defensa, ¿no? Como esta negación de no pasó, no pasó. Sí, y está cañón porque, o sea, es tan sabia también, o sea, como la naturaleza o nuestra mente que, o sea, todo lo que nos trauma, lo primero que hace es lo bloquea, ¿no? Ya después, pues, tendrás que pasar por un proceso de aceptación, en todas las etapas, ¿no? De que negación, luego enojo, luego aceptación. Pero creo que esto pasa no solo en el duelo de muerte, sino también en todos los duelos que vivimos, ¿no? O sea, al principio, cuando te dejan de amamantar, pues tienes que lidiar con esta frustración, ¿no? O sea, con el irte desprendiendo pues, del pecho de tu mamá,
o por eso usan luego también estos objetos de transición, y al final pues creo que mientras más traumática sea, por ejemplo, el acontecimiento, el trauma, la muerte de alguien, pues obviamente lo primero que vas a hacer es negarlo, bloquearlo, porque es un trauma tan fuerte que ni siquiera tuviste tiempo de procesarlo, que si es alguien que a lo mejor ya nunca vas a estar listo, pero que a lo mejor ya sabías que pues estaba enfermo, que ya se acercaba pues la hora de despedirte, pues lo tienes un poco más como consciente, ¿no? Y bueno, yéndonos a, porque hemos estado hablando de lo que es un duelo en general, de esos procesos por los que pasamos todos como seres humanos, pero ustedes, ¿hay alguna experiencia que nos quieran compartir, algún proceso personal que me imagino que pues todos hemos tenido que les gustaría compartirnos? O sea, sí, digo, yo ya lo he platicado muchísimas veces, la muerte de mi papá. Creo que llevando un poco el tema a lo que hace ratito nos platicaba Fer de la melancolía, sí es fuerte decirlo, pero sí lo he visto muy, muy de cerca. O sea, yo creo que cuando murió mi papá, mi mamá se perdió en el limbo, o sea, estaba completamente perdida en el espacio, no sabía ni para dónde ir, era tal el dolor que no tenía ni idea de qué iba a ser de su vida. Y yo creo que sí hubo un momento, o sea, luego regresó, ¿no? Pero sí hubo un momento en que mi madre murió con mi padre. Sí, yo sí lo sentí súper fuerte. Obviamente a mí me tocaba, bueno, a mí y a mi hermano nos tocaba estar ahí para ella, pero a veces yo me sentía súper perdida porque decía, o sea, estoy perdiendo a mis dos padres al mismo tiempo, ¿no? O sea, mi mamá va y como que toda la responsabilidad caía sobre mí. Entonces, fue un duelo muy complicado y sí creo que Fer está en todo lo correcto de eso de la melancolía y creo que poco a poco fue superando esa parte, se fue reencontrando ella sola, porque pues al final hizo una vida completa con mi papá y ella no se veía como una persona aparte, sino eran como un dúo dinámico que iban a todos lados juntos. Entonces, a la hora que mi mamá se ve sola, pues no se encuentra a ella misma, ¿no? Y muere, yo siento que mi mamá murió con mi papá, pero muere para volver a nacer. O sea, Como el ave fénix. exactamente. Ok, Sí. y en tu caso, Miyu, o sea, ahorita nos estás contando cómo percibiste que lo vivió tu mamá, pero ¿tú crees que tú como hija no te sucedió eso de morirte con tu papá? Porque siempre que lo platicas sabemos que fue algo complicado, que te dolió y que también llevó tiempo sanar, Yo creo que pero sí. lo viviste diferente. Yo creo que sí llegó un punto en el que sí me morí también con él. Pero al principio, sobre todo cuando mi madre fue cuando no se encontraba ella misma, yo no me estaba dando permiso de tener ese duelo, yo no me estaba dando permiso de expresar al 100% mi dolor, ni de caerme, así como hay veces que pues uno se cae de la depresión y del dolor. Entonces, cuando mi mamá fue ya más o menos saliendo, yo creo que ahí fue cuando dije, sí, es hora de morir para volver a nacer. Ok. Al Y, final, pues es que está cañón porque, o sea, yo pienso, ¿no? En una familia, como en el caso de Miyu, es un sistema. O sea, al final cada quien tiene un papel, un rol en la familia. De repente ya no hay ese rol, algún miembro de la familia toma ese rol. Entonces, por un tiempo, ¿no? O sea, hasta que pase como este proceso como de duelo, de aceptación, y así a mí me ha pasado, no sé, tengo una amiga que igual se murió su papá y muchas veces ella sigue tomando como el rol del papá con su mamá y con su hermano. Entonces creo que también es como un shock, no nada más que perdiste a un ser querido, sino que todo tu sistema se descuadró. Entonces alguien empiezan a ver nuevos roles que en realidad pues no te corresponde ese rol.
pero tú lo asumes con tal de no ver mal a tu mamá, con tal de, ¿no? De salir a flote como familia. Sí, exacto. O sea, sí, es un desplome total. O sea, yo creo que el duelo al final te enseña muchas cosas, te enseña a crecer en conciencia y a ser cada vez un poquito más reflexivo acerca de tu vida. Pero sí tienen, las etapas del duelo son complicadas de pasar, o sea, sí, y cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene, o sea, hay unos que les dura más el enojo, hay otros que les dura más la tristeza, hay otros que no sé, creo que es muy particular en cada una de las personas. Y bueno, un poquito regresando a platicarles del tema de mi papá, pues sí, o sea, yo sí creo que yo morí con él y en el momento en que renací, pues también salieron muchísimas otras cosas de las cuales me alejé, me desapegué, o sea, por ejemplo, me divorcié del primer matrimonio, eh, dejé esa casa, dejé muchas cosas y al final creo que sí fue esa muerte la que me ayudó a dar esos pasos para volver a nacer y crecer en conciencia acerca de mi vida. Fue como el empujón que necesitabas para... Sí, y regresando un poco al tema que decía Fer, de que hay veces que no podemos ver que hay algo bueno que nos pasa cuando hay algo muy malo, pues yo aquí encontré justamente esa parte de que, pues sí, mi padre murió y fue terrible, morí con él, pero a la hora de renacer me di cuenta de que había muchas cosas en mi vida que no estaban bien y agarré las riendas y fui una persona completamente diferente. Wow. Y bueno, las dos han mencionado como etapas del duelo. Tú, Fer, decías que la primera etapa consiste en la negación y hay otra etapa que es el enojo, pero a lo mejor tú, Fer, ahora que has estado estudiando psicología y desde tu perspectiva, Miyu, con la filosofía de Los Ángeles, ¿cuáles son las etapas en un duelo y en qué consisten? Primero es la negación, luego es el enojo, luego es la aceptación y ya, y pues la adaptación. Pero, por ejemplo, en el enojo, yo el enojo lo vi mucho, por ejemplo, con mi abuelo. Cuando falleció mi abuela, al principio obviamente estaba en negación, mi abuelo, pero después, muy poquito tiempo después, pasó al enojo. Entonces yo me acuerdo que yo le dije una frase a mi abuelo que a lo mejor no estaba como listo para escuchar en ese momento, pero yo quería como consolar a mi abuelo, que le dije, es que en realidad, o sea, mi abuela le decíamos Tatis, Tatis sigue aquí, o sea, nada más que tienes que aprender a conectar con ella de otras formas. O sea, como que se me quedó viendo así como de, dice, no, o sea, tu abuela ya está muerta y no tiene sentido lo que me estás diciendo. O sea, y mi abuelo es como la persona más dulce, más. Entonces a mí me sacó muchísimo de onda, así como que fue muy tajante conmigo y yo así de, no manches, o sea, creo que no le debería haber dicho eso, pero me echó todo un speech de 1 hora enojadísimo que no. O sea, que ella se murió y ella ya no estaba con él y punto. Y después, como unas semanas después o unos meses después, no me acuerdo cuánto tiempo, ya después me dijo mi abuelo, oye, ¿te acuerdas de este día que me dijiste esto? Y yo sí, pues fíjate que a lo mejor tu abuela te mandó a decirme esto. Ah. Y poco a poco como que lo fue aceptando, ¿no? Digo, cada quien lo vive diferente y hay gente que no puede con tanto dolor que sigue en la negación. ¿No? Y entonces muchas veces pues se quedan en el alcohol, que es una forma también pues de bloquearlo, de negarlo y de refugiarse, ¿no? Y muchas veces la gente se queda también en el enojo. Entonces creo que es como un proceso muy personal de cada quien,
pero yo sí aconsejaría que, o sea, que si tuviste una pérdida muy fuerte o estás pasando por un duelo, a mí también, por ejemplo, un duelo de divorcio se me hace un duelo muy fuerte porque no es que se murió la persona, ¿no? O sea, siguen los dos vivos, pero ahora ya no vas a tener contacto con esa persona con la que compartiste tantos años, pero sigue ahí, o sea, entonces se me hace también, o sea, o el cortar con un novio, o sea, yo no paso por un divorcio, pero lo pienso como cuando cortaba con mis exnovios, también se me hace un duelo muy duro, porque es como de, o sea, de contarle todo y de ser la primera persona a la que le marco a contarle algo, ahora ya es, no, ya no le puedo marcar, ¿no? O sea, no sé, que obviamente también pasa lo mismo cuando alguien muere, pero pues dices, bueno, ya no vive. Pero cuando cortas con alguien o te divorcias es, o sea, sigue aquí, pero ya no le puedo hablar a él o a ella. Entonces, Sí, sí, yo creo que sí es un tema difícil, pero, o sea, sí tienes que llevar un duelo, sí tienes que estar súper consciente de que las cosas y las relaciones cambian. Y hay muchas veces que aunque esa es la persona que tú creías que le tenías que hablar a él o a ella para contarle algo, pues hay veces que no, o sea, tendemos a idealizar, ¿no? Y al idealizar y al tener un apego, pues evidentemente la realidad no es igual. Entonces, cuando te topas con esa realidad que no es la que idealizaste, es ahí cuando te topas con la expectativa que tenías y con el, pues no funciona. O sea, siéndoles súper sincera, yo creo que yo el duelo que viví de mi divorcio lo viví dentro del matrimonio. sí. Porque el día que me fui, ni lloré, ni sufrí, ni tuve ni tantitas ganas de volver, o sea, me encontré con otra persona completamente distinta. Y hay muchas veces que el duelo lo vives, te digo, o sea, lo vives en distintas formas, ¿no? O sea, yo no sé él cómo lo habrá pasado, pero yo lo viví dentro del matrimonio. Y entonces el día que me fui, el día que nos separamos, así, ya fue como un carpetazo y no fue tan duro como yo me imaginé que sería. Y además, sí tengo que señalar que había vivido el duelo más difícil de mi vida un año antes, que fue la muerte de mi papá. Entonces, pues obviamente si nos vamos a dolores, pues evidentemente el dolor más fuerte sí fue la muerte de mi papá. Y a lo No, mejor seguías en ese duelo, ¿no? O sea, seguramente, papá. seguramente. ¿Podrías decir que tal vez viviste ambos duelos como en simultáneo o como al mismo tiempo? Y entonces tal vez, como era más grande el dolor de la muerte de tu papá, por eso sentiste que tal vez el divorcio ya no, ya lo habías procesado o que tal vez... Puede Yo creo que ser, ya eran de años antes, ¿no? Lo del sí, divorcio. sí, totalmente cierto, Fer, sí. O sea, eso no se da de un día para otro, evidentemente. Y cuando viene el golpe fuerte es cuando dices, ya no puedo, o sea, ya no me puede doler más, ya no hay manera, ¿no? Y, y cuando comparas, o sea, la vida que llevas con la vida que llevabas, es cuando te das cuenta de que tienes que hacer algo y agarrar las riendas de tu vida y seguir adelante. Y entonces sueltas el apego mucho más fácil y es como más, no sé cómo decirlo, esperanzador, no sé, hay un momento en el que te agarras de algo que es en lo que crees que es de ti, no te agarras de nadie más, sino de ti misma o de ti mismo y te crees lo que eres. Y entonces así es como yo creo que puedes ir fluyendo un poco más, aceptando el duelo o la pérdida o algo que en ese momento pues ya no está. Sí, qué fuerte. Pero
Hablemos también de los demás duelos, ¿no? O sea, como, no sé si han pasado por algún duelo de perder a alguna amiga. O sea, yo creo que, o crecen, bueno, pero yo crecí con la idea de que no, mis amigas desde chiquita van a ser mis amigas de toda la vida y muchas veces ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, que pues empiezas a crecer luego pues diferente, ya no vibras igual, luego pues, puede que te reencuentres y ya otra vez están como en sintonía pero pues también es un duelo, ¿no? O sea, creo el pues ya no, darte cuenta que ya no estás congeniando a lo mejor con algún amigo, alguna amiga, el cambiarte de escuela, el pasar de la preparatoria, a lo mejor si siempre fuiste en la misma escuela, a la universidad, el cambiar de trabajo, no sé, platicamos de esos duelos, Marielux, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que ahorita que hablabas de la pérdida de las amigas, un duelo importante para mí fue justamente cuando termino prepa, me voy a la universidad, y cuando yo entré a la universidad seguía muy en contacto con mis amigas de la escuela, ¿no? Con las que había estado kinder, primaria, secundaria y prepa. Y entonces, pues obviamente cuando nos graduamos dijimos, obvio, nos vamos a ver todas las semanas, porque si no, todas en universidades diferentes, carreras diferentes, hay que hacer todo lo posible por vernos cada semana. Y sí, empezamos el primer mes muy emocionadas, pero poco a poco te vas dando cuenta que ya no teníamos tantos temas en común, por más que el cariño estaba, de repente ves que pues una ya está en la Facultad de Medicina y la otra en Derecho en la otra universidad, o que alguna se fue a estudiar a Estados Unidos, o sea, como que lo empiezas a ver que cada una va agarrando su camino y eso se empieza a complicar. Yo conservo aún algunas de mis amigas que las adoro con toda mi alma, o sea, una de ellas la conozco desde que teníamos 2 años, pero en esa transición, así como aún conservo algunas, sí hubo unas de las que me fui alejando. Y sí, definitivamente, pues como que duele, como que es raro, pero sí creo que tenemos que dejar ir para hacer espacio para algo mejor, ¿no? Y no porque haya amigas mejores que otras, pero tal vez en ese momento lo que yo necesitaba era, pues, pues sí, otro tipo de amistades, empecé a conectar mucho más con las que fueron mis amigas en la universidad, que hasta la fecha son unas amigas que adoro. Como que ese fue un duelo que tengo muy presente. Y otro duelo que tengo es cuando me he mudado de casa. Bueno, cuando me he mudado, ¿no? Yo viví, les platico que yo viví en una casa desde que tenía 7 años hasta que tenía 17. Toda mi primaria, mi secundaria y los 2 primeros años de prepa me tocaron en esa casa. Entonces, ustedes les preguntan a mis amigas de la escuela y se acuerdan perfecto de mis fiestas de cumpleaños ahí, o de un día que las invitaba a ver películas, o pijamadas, o sea, mil y un historias que hay de esa casa. Y cuando me fui a la otra casa que pues me mudé con mi familia, en la que viví desde los 17 hasta los 27, que fueron otros 10 años, yo me acuerdo que al principio seguía hasta soñando con la casa anterior. O sea, como esta cosa de decir, ya no vivo en esa casa y aún así queda como mucha nostalgia, pero en realidad no es la casa como tal, son todos los recuerdos y todo lo que viviste en esa casa, ¿no? Y bueno, ya hace un par de años que me mudé a donde vivo ahora, pues tal vez la casa en la que viví de los 17 a los 27, como sigue siendo donde viven mis papás, pues es una casa a la que sigo yendo porque voy a ver a mis papás, de repente pues hay comidas familiares que son ahí y demás, pero sí me acuerdo que esa transición de la casa de donde me salía a los 17 para pasar a la nueva casa, para mí fue un gran duelo. ¿Y Oye, qué era lo que más extrañabas? O sea, como que extrañabas, o sea, parte de tu niñez, o sea, como que sí tenías muy arraigado todas esas vivencias, o qué sentías en ese momento. Fíjate que la cocina de esa casa me encantaba. Y luego la cocina de la otra casa donde viven mis papás ahora también es una cocina muy linda, pero no sé por qué la cocina de la casa anterior era una cocina que yo disfrutaba muchísimo y como que era, ay, qué rico vamos a cocinar, ahorita ya me da toda la flojera cocinar, pero
como que en esa casa no, en esa casa era como, ay, qué padre cocinar y la cocina. Y esa casa tenía una sala de tele al centro de las recámaras, súper amplia, súper cómoda, como que era una casa muy acogedora. Y no porque la nueva no, la nueva tenía muchísimas otras ventajas, si no, no nos hubiéramos mudado. Pero sí, yo creo que más bien era, pues que pues crecí en esa casa. Porque la primera casa, que fue en la que nací, y de ahí viví hasta los 7 años, aunque sí tengo fotos de esa casa, no tengo muchos recuerdos, tal vez. Pero ya de la casa de los 7 a los 17, que es una casa en la que me tocó como vivencias más, eh, se me viene a la mente la palabra vívida, pero no quiero como ser redundante, como que tengo recuerdos más presentes, como que tengo, pues sí, recuerdos de mis amigas, el jardín, pero viendo la película, pero cocinando, pero los vecinos, no sé, como que ni siquiera tengo claro el qué extrañado que era el duelo, pero creo que va más por el tema de los recuerdos y las memorias. Es que creo que acabas de decir algo súper importante, que todo cabe, ¿no? O sea, cuando tenemos como cuando estabas pasando por algún proceso difícil o algo que tenemos, ¿no? De desapego, algo que tenemos que soltar, pero en este caso una mudanza, creo que se vale sentir emoción, pero también nostalgia, pero también miedo, pero nervios, pero entonces creo que todo cabe, o sea, no es que nada más sientas nostalgia porque dejaste la otra casa, sino que al mismo tiempo pues sientes como la emoción de una nueva casa y de una nueva etapa y todo. O ahorita que te mudaste, a lo mejor como de, ay, nostalgia de ya no voy a vivir con mis papás, pero al mismo tiempo de, wow, voy a poder ver lo que yo quiera en la tele. Entonces, no sé, como que siento que todo cabe y también como el darnos chance de se vale sentir felicidad y tristeza al mismo tiempo, o sea. Claro, sí, y es una casa que, si bien hace mucho que no entro, paso seguido por fuera porque me queda de camino cuando voy al club. Y entonces es como de, ay, cuando yo pasaba por aquí, de regresando de la escuela, y ay, cuando yo pasaba por aquí, o sea, insisto, no es tanto a lo mejor lo material, no es tanto que me acuerde perfecto de, ay, cuántos escalones había, no, pero es como de, pues sí, el recuerdo de tu infancia, ¿no? Creo que es una nostalgia de qué delicia cuando tenía 10 años y mis preocupaciones eran 10 veces menos de las que tengo ahorita. Sí, y creo que también a todos nos da nostalgia como etapas de nuestra vida, ¿no? Como de, ay, vas a la escuela en la que ibas y es de, ay, no, el salón y este era mi salón y yo me sentaba aquí, ¿no? Entonces, pues sí, o de, ay, cuando podía dormirme llegando de la escuela y después comer y no me tenía que preocupar por nada más que hacer la tarea, como que a todos nos da nostalgia, pues cada etapa que vamos pasando porque pues extrañas también una parte de ti. Claro. Y hablando de mudanzas, mi YouTube tuviste hace casi un año una mudanza, pues importante, ¿no? Porque yo me he mudado varias veces, pero en la misma ciudad y en la misma delegación. Pero en tu caso que te fuiste a otra ciudad, a otro estado, a 15 horas en coche de aquí, ¿lo viviste como un duelo? Sí, fue un duelo muy rápido porque la decisión fue rapidísima. Pero era justo eso, otra vez como decía Fer hace ratito, hay que ver las cosas buenas y las cosas negativas, ¿no? O sea, yo sí estaba súper emocionada por empezar una vida nueva en otro lugar, conocer nuevas personas, tener nuevas dinámicas, tener nuevas oportunidades para los niños, abrirnos nosotros un camino también. Calidad de vida. Calidad de vida, exactamente, o sea, sí estaba muy emocionada. Por el otro lado, pues sí, obviamente dejé muchísimas cosas allá, o sea, fuertísimo cuando sí me acordaba, por ejemplo, de mis amigas, del asturiano, o sea, de todas esas cosas que eran
pues básicamente mi vida, pues sí me dio tiempo, pero como acordarme ya aquí, o sea, en serio, fue un mes como loco y la verdad no me arrepiento, extraño cosas, extraño muchas cosas. En sí, familia, ¿no? Está mi suegrita allá, primos, mis amigas, sus hijos, o sea, como que habíamos hecho ya un grupito padre, pero no me arrepiento. Perdón, no me arrepiento y la verdad es que aquí estoy viviendo súper contenta y ahora a todo el mundo le digo, vénganse para acá. Ya te los quieres llevar. Exacto, ya me los quiero traer en el bolsillo. Oye, y tú, Fer, cuéntanos, ¿alguna vez has vivido algún duelo o una situación así? O sea, que cuéntanos un poquito cuando te fuiste de casa de tus papás o más o menos así. Sí, pues, o sea, igual fue en la misma ciudad, pero sí fue raro, porque obviamente sí estaba emocionada de irme a vivir con mi novio y pues ya nuestra casa y nuestras reglas. Y pues así, literal, empezar desde cero. Y estrenar nuestros muebles nuevos y todo, ¿no? Pero por otro lado, pues también era como de chin, o sea, es que soy la hija más chiquita y pues soy la última y mi mamá se va a quedar solita y este, como que esa parte como de desapegarme un poco con mi mamá, me costó trabajo porque aparte mi mamá es como mi mejor amiga, o sea, le cuento todo, entonces como él no llega, o sea, hasta la fecha cuando voy a comer a casa de mi mamá es como que me quedo, porque es como mi lugar calientito, entonces me quedo así hasta súper tarde y Rodrigo es como de, ¿qué onda? Ya es tarde, ¿dónde estás? Y yo, ay, me quedé en el chisme con mi mamá, ya voy, así como que a veces luego inconscientemente siento que estoy en mi casa y ya me voy a ir a mi cuarto a dormir, ¿no? O sea, Claro. y entonces como que esa parte, y por otro lado también el duelo de cuando mi hermana, la mayor, se fue a vivir a Noruega, también fue difícil, porque justo, pues, no sé, o sea, acababa de pasar poco tiempo de que se divorciaron mis papás, entonces como que mi otra hermana y yo, pues, o sea, lo tuvimos que vivir un poco más aquí, ¿no? Y ella pues estaba allá y pues sí extrañabas como, sobre todo, o sea, como que mi hermana la mayor, no sé, como que fungió un papel también medio de papá conmigo, entonces como que siento que me costó trabajo al principio y pues también pues que haya otro horario, entonces igual pues no podía hablar como tanto con ella y pues era como también muy, como que le metía mucha alegría a la casa porque hacía chistes todo el tiempo y entonces muy ocurrente y así. Y sí fue algo que, o sea, que me costó trabajo y ya ahorita obviamente ya está como más normalizado y ya es como que ya menos acostumbramos a que la vemos pues una vez al año y platicamos diario por el grupo de WhatsApp y así, pero también fue como un duelo difícil porque pues se juntó con otro duelo y, y pues igual, no sé, o sea, cuando me mudé, como que lo que más o sea, aunque sentí emoción y todo, lo que más como que me preocupaba era que iba a dejar sola a mi mamá y, y no, y al final mi mamá, o sea, era la más emocionada y ya mi cuarto lo cambió todo, y, o sea, bueno, La casa para ella sola. ajá, y mil actividades, y el cuarto de mi otra hermana ya es su cuarto de ver música, entonces, pues, o sea, ella la más feliz redecoró toda la casa y así, que muchas veces, pues, nos preocupamos por las otras personas antes de como que vivir nuestro proceso, y cuando, pues, al final, pues, están bien, ¿no? O sea, como que la preocupación, pues, era más como no, pues en vano. Retomando un poco como lo que hemos platicado de los duelos y así, pero que también el mensaje es mucho de que todo cabe
O sea, que sientas todo lo que tengas que sentir, que si sientes enojo, pues abraces tu enojo, que entiendas que también es una etapa, que todo pasa, que al final, pues, o sea, si es un duelo por alguna pérdida, no te voy a decir, o sea, no les voy a decir que dejan de sentir dolor, no creo, más bien creo que aprendes a vivir con ese dolor, como dijo Miyu, pero también abracen cada etapa que están sintiendo y no sientan pena por sentir enojo, no sientan pena por, pues sí, o sea, por sentir algo que no deberían sentir según la sociedad y pues vivan su proceso. Creo que se vale sentir tanto alegría como tristeza, como todo, ¿no? Porque al final, pues, son emociones y pues hay que sentirlas y es la única forma en la que vamos a crecer. Y si sienten que necesitan ayuda, pidan ayuda. También es muy importante el sentirnos acompañados en los duelos, el saber que no estás solo y que no está raro lo que estás sintiendo, ¿no? Creo que todos hemos pasado como por eso de, ¿seré yo la única persona que lo está sintiendo o que lo está viviendo así de fuerte o estoy mal? Entonces, también pues es una invitación a que pidan ayuda y que se vale y que es de valientes también pedir ayuda. Claro. Qué bonito, Fer, me encantó. Sí, yo también nada más como para ya concluir un poquito el tema, sí me gustaría decir que muchas veces no aceptamos que estamos viviendo esas etapas de duelo porque son muy incómodas o porque esa sensación muchas veces no nos hace sentir muy bien, pero como dice Fer, abracen ese momento, siéntanlo, supérenlo, abrácense a ustedes mismos y sepan que seguramente algo muy bueno está por venir. Y bueno, además, ¿no? Esto gracias a las emociones y gracias a todas estas pruebas que muchas veces nos pone la vida, es que nos sentimos vivos. Entonces, eso hay que también abrazarlo, agradecerlo y seguir adelante. Mucho ánimo, pidan ayuda y aquí estamos. Si necesitan la nuestra, encantadas de la vida. Ay, sí, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias, bueno, a la gente que nos escucha, gracias por estar otra vez con nosotras en un episodio nuevo, por escucharnos. Yo por mi parte, pues agradecerles a ambas que nos compartieron sus experiencias y por también dejarme compartir un poco de los duelos que yo he vivido. Normalicemos los duelos. Exactamente, normalicemos los duelos, todos los vivimos, todos tenemos mucho que aprender de ellos. Y pues no se olviden de seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Ay, las quiero mucho y muchas gracias por escucharnos y por las preguntas y a todos un beso muy grande. Gracias. Bye. 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 Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. Ay, yo creo que no te escuchas. No te escuchas. Ah, ya. Es que no me podía quitar el mute, no sé por qué. Y además, bueno, ya no sé qué estoy diciendo. Siento que estoy como repitiendo lo mismo que dijo Mel. ¿Me ibas a...? Ya me trabé. No.